Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido a través de Teleradio América para todo el país. Es un gran honor que estén con nosotros después de lo que muy bien puede definirse como una gran fiesta de la democracia. De verdad que la democracia ayer se vistió de gala, de eso vamos a hablar en el programa. Antes quiero dar una nota de pesar por el incendio en un hotel, en una cabaña en Santo Domingo Este, donde perecieron 4 personas en el día de hoy. Y un niño resultó también lesionado, ya está fuera de peligro. Fueron 2 hombres y 2 mujeres que los bomberos, cuando ingresaron después de haber sofocado el incendio, encontraron los cadáveres. Están ya en patología forense para fines de identificación. Es una tragedia, de verdad. 4 personas temprano en la mañana, 2 hombres, 2 mujeres y un niño que ha resultado con quemaduras de consideración, pero está fuera de peligro según las autoridades. No he visto que la prensa ha reseñado mucho eso, por tanto quise comenzar el programa con esa noticia pesarosa. Miren, con el 97% de los votos computados, 94% tengo yo aquí, pero yo creo que ya van los 97, no ha variado sustancialmente. El Partido Revolucionario Moderno ha obtenido el 57.16%, las estadísticas que tengo a mano. El Partido Fuerza del Pueblo, el 29.34%, y ahí ustedes están viendo cifras que pueden variar porque la Junta Central Electoral ha hecho un magnífico trabajo. Cada 15 minutos renueva las estadísticas en la medida en que están siendo alimentadas por los escrutinios de los votos. Y el Partido de la Liberación Dominicana, el 10%, para decirlo en términos global. En el Senado, el partido de gobierno está en perspectiva de conquistar 29 escaños. El Partido Fuerza del Pueblo, 13 escaños. Son las perspectivas, dicen que en San Juan de la Maguana se ha estrechado más, y ojalá que el señor director nos ponga ahí también el de San Juan de la Maguana, a ver cómo está en este momento. Y yo con mi lente aquí no veo bien, ojalá pueda, bueno, aquí hay uno pueda ver. Pero sí, esas son las perspectivas. Naturalmente también la oposición está debatiendo, discutiendo el peldaño de Atomayor por el Partido Revolucionario Dominicano, pero parece que las perspectivas son de que se mantenga del lado del Partido Revolucionario Moderno. Esa es más o menos la situación. En términos de diputados, se está señalando que puede ser por sobre 140 diputados que conquista el Partido Revolucionario Moderno. Recuerda que hay 190. Se atribuyen unos 24 a 25 legisladores en la Cámara Baja a Partido Fuerza del Pueblo y 12 al Partido de la Liberación Dominicana, que no va a conquistar senadores. Ha sido llegar de tener 28 senadores en un momento el Partido de la Liberación Dominicana a no tener ninguno, demuestra el declive que ha tenido ese partido en los últimos años. Me parece que ahí debe de haber algún tipo de trayecto autocrítico, digo yo, y no justificativo, como ha pasado desde las elecciones del 2020, cuando en un congreso sencillamente lo que se justificó la situación que pasó y no hubo un documento importante de autocrítica como hacen los partidos progresistas del mundo. Cuando celebran un congreso, producen un tipo de documento que le queda a generaciones posteriores de ese partido para discutirlo. Por ejemplo, la conferencia Ho Chi Minh del Partido de la Liberación Dominicana, que se celebró por allá por los años 70, fue un documento después de las elecciones donde el partido solo consiguió 18,000 votos. Y hubo una conferencia para analizar por qué esa situación, por qué se produjo eso. Y ese documento está ahí y está en el Archivo General de la Nación. El Partido de la Liberación Dominicana se encuentra en discurso de su presidente actual, donde llama la atención el por qué los cuadros políticos que pretendían no trabajaban si no le daban dinero, que los empleos se los repartían entre sus familiares, cosas como esa. Bueno, ese puede ser un documento descriptivo de una realidad, de una metástasis de algún carcinoma de naturaleza política en una organización,
pero no realmente un diagnóstico y la propuesta de solución que se pueda tener a ese problema. Hoy, el Partido de la Liberación Dominicana, con un 10% de los votos, sin senadores y con apenas 12 diputados, se asemeja a su situación en el año 1986. Se retrotrae a 1986 en términos de conquista legislativa y de apreciación del voto ciudadano. Si eso está bien, pues bueno, a Dios que reparta suerte. De eso vamos a analizarlo en días sucesivos. Y ahora yo simplemente quiero señalarle a ustedes, número uno, el gran triunfador de la democracia dominicana. Número dos, el presidente Luis Abinader merecía ganar por varias razones. El doctor Leonel Fernández, que sale como un gran triunfador también en este certamen, porque se convierte en la segunda fuerza política y la primera fuerza política de oposición, y obtiene el peldaño número 12 en la caseta de votaciones sucesivas. Pero el presidente Fernández dijo una vez, y yo creo que eso se repite en los estadistas principales, unas elecciones solo se pierde cuando en las condiciones materiales de existencia de un pueblo se produce una crisis económica aguda. Si hay una crisis económica, por ejemplo, si en el momento de estas elecciones hubiese una crisis cambiaria y no hubiese un control inflacionario, no estoy hablando de aumento o reducción de precios, entiendan eso, estoy hablando de control de inflación, que está en la meta que ha estipulado el Banco Central de 4 más menos 1. Si eso no ocurre, por ejemplo, que los precios se disparen a niveles que estaban en 1984, que el dólar suba mucho más allá de lo que manda la economía, no es que el dólar esté ni a 60 ni a 10 por 1, es que esté al nivel que manda la economía, eso ya lo saben los economistas. Y si aquí hay una crisis grave de desempleo, si no se consigue la comida, que hay una situación, y si hay una represión grande, eso se llama crisis, eso sí se puede ganar unas elecciones, aunque sea un partido como fue en Chile, y se lo he explicado otras veces, que de la universidad los dirigentes del movimiento de protesta fueron al Palacio de la Moneda, llegaron a ser, y hoy es el presidente, un profesor o un estudiante universitario. Entonces, si eso no ocurre, número uno, si a esta economía le están ingresando 40.000 millones de dólares anuales, si no tenemos problemas, si la balanza de pago está controlada en su nivel más bajo a consecuencia de esos ingresos, otra cosa es que usted diga, mira, aquí no hay equidad, aquí no hay justa distribución del ingreso, aquí la riqueza se está quedando en unos pocos. Eso pasa en El Salvador y la gente está contenta. Y en El Salvador son 10 familias que gobiernan todo. Entonces, ese no es el motivo para ganar unas elecciones. Eso es muy importante decirlo. Por eso el presidente Fernández, con su sapiencia, su sabiduría, su experiencia, se acerca al 30%. Y por eso el PLD está en su punto más bajo en toda su historia desde 1978. Eso es importante que ustedes lo sepan y lo vamos a discutir en el curso de los días. Finalmente le digo a ustedes, también la estrategia política del gobierno y del partido fue mejor. Nunca se había visto, nunca es posible, digo yo, ganar con un discurso difuso. Los que saben de mercadeo político, los que saben de comunicación, van a entender lo que yo les digo. No es posible ganar unas elecciones con una humareda de que si hay unidad, no hay unidad, de que si son enemigos, no son enemigos, porque si salen en una rueda de prensa, uno sale por allá, otro por acá, que no hay una sonrisa, que el saludo parecía un funeral. Eso se llama discurso difuso. El discurso claro que mantuvo el gobierno, una sola consigna, el cambio. Y el presidente ya se le iban a poner los labios de un lado a otro de tanto sonreírse, y no había problema. Aunque había problema, no había problema. Sin embargo, aunque no había problema en la oposición, había problema. Eso se llama discurso difuso, que usted lo pone a decir, yo no sé lo que está pasando, y ese fue 59-29. Tenemos al camarada Rafael Polanco. Adelante, Polanco. Bien, Orión, gracias. Yo pienso, Orión, que estas elecciones han dejado mucha tela por donde cortar. Por un lado, por ejemplo, el hecho de que tanto los candidatos de la oposición
los principales candidatos de la oposición, Abel Martínez y Leonel Fernández, llamaran anoche mismo al presidente Luis Abinader para felicitarle y desearle éxito en el nuevo reto que tiene de 4 años para hacer lo que él dijo durante todo el tiempo de la campaña, que lo mejor está por venir y que el cambio sigue. Entonces vamos a esperar que ciertamente el cambio no sea una reversa, porque el cambio, los que manejamos sabemos que la mayoría de los vehículos tienen 3 cambios hacia adelante y 1 hacia atrás. Ojalá que esto no sea una reversa, porque yo soy de los que piensa que a la democracia dominicana no le hace bien el hecho de que un partido arrolle, como lo hizo el Partido Revolucionario Moderno en el 18 de febrero pasado en las elecciones municipales, y acaba de hacerlo ahora, obteniendo 29 senadores ya computados, porque hay 2 senadores que son ya ganados por la Fuerza del Pueblo y uno que está en disputa, que es el de San Juan de la Maguana, que en principio su actual senador de ese partido despegó adelante con un 65% y hasta hace poco, los últimos boletines de la mañana, estaba con un 51 y un 49 y faltando muchos votos por contar. Pienso también que independientemente de que el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, lleve 29 senadores a la Cámara Alta, hay una realidad que quizás sea algo alentador, de que de esos 29, 17 son nuevos senadores. Es decir, 17 son senadores que llegan a la Cámara. Algunos de ellos pasan de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, pero serán 17 caras nuevas que habrá en el Senado, sin contar todavía el caso de que mencionaba de San Juan de la Maguana. También pienso que todavía sigue el desequilibrio en lo que tiene que ver con el factor género, porque de los 32 senadores, solamente 4 son mujeres, de los que ya fueron electos, y 2 repiten, que son Ginebra Bonnigal de Puerto Plata y Lía Díaz de Azua. Llevan 2 senadoras nuevas, Mercedes Ortiz de Hermanas Mirabal, que le ganó a un dirigente tradicional como Bauta Rojas Gómez, y también ganó Aracelis Villanueva de San Pedro de Macorís. O sea, 4 mujeres de 32, hay una desproporción bastante grande. Sí. Y decir también que en el caso de Nueva York recibí el reporte de algunos amigos de que el PRM se llevó los 3 diputados de ultramar, que son Kenny Abió, Cirilo Moronta y Norberto Rodríguez, y de la circunscripción, eso es la circunscripción 1 del exterior, y de la circunscripción 2 el PRM se llevó 2 de 3, y la Fuerza del Pueblo se llevó el tercero. Bueno, como se ve, parece que el voto calificado también va a estar en poder del partido oficial. Eso indica que una convocatoria a una reunión conjunta o a la Asamblea Nacional, el partido de gobierno tendrá la potestad de decidir incluso una modificación a la Constitución de la República, que la gente ve con ojeriza. Sin embargo, el presidente en su alocución de anoche reiteró su promesa de que no va a optar por una segunda reelección. Y eso un poco como que alivia lo que señaló el presidente. Pero eso queda la puerta abierta. Cuando se abre la compuerta de una modificación constitucional, eso se pone difícil. Por ejemplo, ahí habría que hablar de las 3 causales. Seguro que legisladores mentados progres harán lo posible en una vez para pedir que se modifique el artículo que refiere que como garantía
inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y ahí ya habría otros asuntos. Y otros asuntos más que tienen que ver. Pero el presidente prometió eso, que va a reformar la Constitución, aunque dijo que está relacionado con la mentada independencia del Ministerio Público, que eso es muy extraño, porque está en manos de hombres. A todas las leyes dicen que el Ministerio Público tiene que ser independiente, todo lo que hay actualmente. Yo no sé cómo reforzar esa parte sin que se establezca o un tipo de dictadura subsidiaria en el Ministerio Público, de que ya no lo pueden tocar, que nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana, o una situación de que el Poder Ejecutivo determine mecanismos de control del Ministerio Público. Tiene los votos, o sea, tiene la mayoría absoluta en las dos cámaras. Sí. Puede hacer, el PRM y el presidente Luis Abinader pueden hacer lo que quieran, porque tienen con qué hacerlo. Ahora, hay algo que es preocupante, y es que no sería el primer presidente de la República que una vez obtiene una reelección diga que no vuelve. Sí, entonces eso deja su periquito. Entonces, porque el problema es que ahora vienen los aliados, el entorno, y comienzan a enchinchar, como decimos en el lenguaje popular, y a decirle al presidente, usted lo está haciendo vamos a creerle ahora. Porque no, pero yo digo que o sea, la gente... Lo que hay que pedirle al presidente no se debe arrastrar a esa con su palabra, ya lo dijo y lo ha repetido. Otro, como tú señalas eso, pero también otros presidentes que han tenido 31, el presidente Hipólito Mejía tuvo 31 senadores, un solo senador era del Partido de la Liberación Dominicana, que era José Tomás Pérez, y perdió las elecciones y el presidente Leonel Fernández no solamente tenía mayoría absoluta en el Congreso cuando se religió la primera vez, sino que además, cuando fue presidente por primera vez, 96-2000, pero además tuvo la tentación del líder de las elecciones en el país, que es el doctor Joaquín Balaguer, que lo llamó incluso a Palacio, revelado por el doctor Leonel Fernández ahora, sí, en esta campaña, que además de enviarle varios emisarios, también le mandó a buscar a la famosa Máximo Gómez 25 y le planteó la necesidad de que se eligiera porque era necesario. El país lo necesitaba y el doctor Fernández se negó a ello. Mira, el presidente, la impresión, si yo fuera asesor de mercadología, la impresión de que lo mejor está por venir, en política no es bueno decir, por una razón. Si uno tiene 4 años y después le dice a la gente, bueno, te está pasando trabajo, pero lo mejor está por venir, subyace en ese eslogan una situación negativa. Lo que pasa es que no se ve. Tú le dices a tu mujer, no te preocupes, yo no te estoy dando, cocina ahí yuca con huevo, pero lo mejor está por venir. Lo que pasa es que la mujer va a tener una desconfianza, pero tiene 4 años diciendo pero acuérdate que la frase terminaba diciendo el cambio sigue. Sí. Es decir, que él hablaba ya de que había un cambio, o sea, de las cosas, lo que se plantea, sí, es que las cosas habían mejorado y que iban a mejorar. Una cosa, el cambio sigue, si se queda solo va bien. El cambio sigue, bueno, ¿tú crees que es el cambio? Bueno, ya averigua, pero si lo mejor está por venir, ven acá, ¿y qué ha pasado en 4 años? Es la expresión lo mejor está por venir, si el cambio sigue bien. Es más, la mayoría de los eslogans son así cortos, porque el eslogan no quiere más que toparte una situación para que tú le atraerte con una expresión, para que tú puedas alimentarlo con muchos conceptos, con muchas cosas. No, tú tienes toda la razón, es innegable. Entonces eso es uno, pero además, lo mejor... Yo no sé si lo mejor está por venir. Yo creo que todos nosotros tenemos que rogar al Altísimo para que le dé mucha sabiduría al presidente, porque estos 4 años no pintan de lo mejor del mundo. Yo lo quiero decir con toda sinceridad. Por ejemplo, el entorno internacional se recrudece, no se alivia. Las perspectivas mundiales es reducción de los organismos multilaterales están en la línea constante de reducir las perspectivas de crecimiento de la economía mundial. Número 1. Número 2,
Estamos hablando de que en vez de que se produzcan situaciones mejores, las guerras están a la orden del día. Es más, Rusia ha dicho que está en capacidad de atacar a Alemania, porque Alemania está instruyendo y le ha autorizado a los ucranianos a utilizar los armamentos de largo alcance y le ha autorizado para que los armamentos lleguen a Rusia, las agresiones de ese tipo en la guerra. Fíjate cómo está Irán, cómo está el entorno del Medio Oriente. Entonces tú dices, bueno, sí, ¿cómo están las elecciones de Estados Unidos? Las elecciones de Estados Unidos están entre un anciano un poquito medio difícil, que quiere quedarse, y un individuo que se le está haciendo el loco o es loco. Son dos ancianos, son dos ancianos. Sí, pero 77 y 79. No, porque la ancianidad no significa nada malo, por si acaso, porque nosotros vamos para allá. No, es un anciano que está acusado, yo no lo digo, de lerdo, y un anciano acusado de loco. Entonces tú dices, bueno, es la primera potencia del mundo, y eso es uno de los dos, a menos que la naturaleza no se imponga y fallezca uno de los dos va a ser el presidente de los Estados Unidos. En noviembre de este año, no muy lejos. Noviembre, entonces el presidente tiene distintos problemas. Este país no es, yo digo el endeudamiento externo, yo digo, no, ninguna economía se sostiene solo con el sector externo. Tú no puedes decir siempre a la suerte, no, mira, yo tengo ahí un hijo que vino de Nueva York y me trajo tal cosa, y una sobrina mía vino ayer, mira, y mi casa está ahí de todo, porque me trajeron un televisor nuevo, una cama nueva. Un momentito, el sector externo, eso es la suerte que te ayuda. Tú no puedes decirle a la economía dominicana, no, mira, entonces no vamos a mantener recibiendo siempre por sobre 40.000 millones de dólares provenientes del turismo, provenientes de zona franca, provenientes de inversión extranjera directa y provenientes de las exportaciones. Este año las exportaciones, por ejemplo, se redujeron a lo que va de ahora se han reducido casi un 12%. Entonces, bueno, puede pasar cualquier cosa. ¿Dónde está el ensamblaje de la economía dominicana? Como yo pongo como ejemplo la economía de Taiwán. La economía de Taiwán empezó consolidando la agropecuaria, luego la agroindustria, luego la economía liviana, luego la economía pesada, luego la tecnología y luego la economía a gran escala. Hoy Taiwán es la 11ª o la 12ª economía del mundo. ¿Eso pasó en cuánto? En 50 años. ¿Y tú sabes cómo pasó? No en democracia. Con el régimen de Chiang Kai-shek y todo lo que lo siguieron, el delito de narcotráfico, por ejemplo, era fusilado con un solo tiro en la frente y los familiares tenían que pagar el costo del proyectil que se dio, porque no se puede desperdiciar. Así cualquier economía avanza. No, y tú estás viendo la inestabilidad que existe en la actualidad en la parte lejana, en lo que es la guerra en Israel y Palestina, y no Palestina, aunque los palestinos son los que están pagando las habas, pero el objetivo del grupo Hamas. Y por el otro lado la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero en América Latina tenemos también ciertos niveles de inestabilidad. Tenemos la dificultad de un hombre que va a Europa a decirle a los españoles que la mujer, la esposa del presidente es una corrupta. Sí. En Ecuador, por otro lado, en Venezuela tenemos la situación de que el régimen no quiere dejar pasar no quiere darle participación a la oposición, y si le da participación es con el candidato que el presidente de turno quiere. Solo hay que decir que América Latina es la región más desigual del mundo. No es África, es América Latina. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que tenemos una mala costumbre, los gobiernos dominicanos, compararnos con toda América Latina, nada más. Ya debemos dejarnos de comparar con América Latina. América Latina, por ejemplo, si te compara con Brasil, en Brasil miles de personas muertas, homicidios, la mayoría de ellos anotados al narcotráfico. Y es la segunda economía de la región. Chile, el Brasil, ya tú sabes todo lo que ha tenido Brasil y cómo tuvo con el gobierno de ultraderecha. Vuelve otra vez el gobierno del Partido de los Trabajadores, veremos a ver que le vaya bien. Tú encuentras Argentina, no se puede ver una nación, una crisis más cruenta que la de la Argentina, pero ¿cómo está Perú?
la mujer, la presidenta esta, ahí tumban a los presidentes cada vez que pestaña un pollo. Y hay como 7 presidentes presos. Por eso. Entonces ella, la señora esta, ¿de qué la acusan? De que se llenó de relojes. Pero ha cambiado el gobierno como 60 veces y no hay manera de que la cambien ahí, el país en crisis. Si América Latina está muy mal. Es más, economías que han sido siempre resilientes y fuertes como la de Costa Rica, están empezando a sentir el problema. México está preparándose para unas elecciones ahora a principios de marzo, en donde por primera vez 2 mujeres están a la cabeza. Posiblemente la próxima presidenta de México sea una mujer, pero aparte de eso, México sigue bajo el fuego cruzado de los grupos de narcotráfico. Es decir, con todo y el poder y todas las ofertas, las propuestas del presidente actual López Obrador, que ya está en la fase final de su gobierno, no ha podido controlar la criminalidad. Siguen matando periodistas, siguen matando ciudadanos. Nos vamos a ir a un cambio. Yo te voy a poner un ejemplo con un símil. Yo todos los años, cada 6 meses me hacen los análisis, como dicen los tigres, los anales. Los análisis, ¿verdad? En uno, yo veía como en forma recurrente que me decían, se encuentran gotas de sangre, no sé yo cómo es, todo bien, esto es, tiene que bajar más, que su glicemia, esas cosas que te dicen. Siempre nosotros atendemos mucho el PCA y cualquier situación que tenga que ver por el lado cardio por aquí. Ahí uno medio se asusta. No, eso no es nada, pero ¿qué pasa? El azúcar. Pero yo digo, ayer se hizo ese diagnóstico, le hicieron los análisis a la economía dominicana, a la vida dominicana a través de las elecciones de ayer, que hay que insistir en que la democracia dominicana se vistió de gala, fueron unas elecciones absolutamente tranquilas y las irregularidades no alcanzaron para que los 2 candidatos dejaran de felicitar en el 20% de contar los votos al presidente. Sí, eso no se había visto, eso está muy bien, eso demuestra la madurez del pueblo dominicano. En ningún colegio, en ningún colegio, no, y los ciudadanos en sentido general, en ningún colegio hubo ningún problema, todos votamos tranquilos. No, el único problema fue barrial, un pleito entre 2 mujeres. Sí, que fajen ahí, que esté muy cerca del marido de las 2 y se arme un lío. Perdonándome que haga ese. Bueno, en ese diagnóstico de ayer se encontró sangre en la anatomía de la economía dominicana, de la vida política dominicana. Un señor que se hace llamar el cobrador obtuvo más votos que el partido, más votos en términos proporcionales, vamos a decirlo. Porque un 2% y el PLD sacó un 10%, eso es mucho para el señor cobrador, y que su partido es el partido de Ramfi Trujillo, hijo sobrino, nieto de Trujillo, nieto de Trujillo, y que pregona y dice que aunque él no es de su papá, que él no cree que los 32 años de tiranía ayudaron a este país muchísimo, como lo cree mucha gente, menos ni tú ni yo. Entonces eso es lo que ha pasado en Argentina. En Argentina nadie creía que Milei iba para ninguna parte. Y mira dónde está. Y mira los líos que ese señor está causando, al interno y a lo externo. Peleó con Brasil, con el presidente de Brasil, peleó con el presidente de Colombia, peleó con el Papa. Con el de México. Peleó con el de México. Perdóneme que yo soy un loco, pero un loco peligroso. Y nadie lo cree, no, eso no es nada. Ya comenzó el cobrador, que yo no tengo ni gusto de conocer, ni sé bien, pero yo no me gustan ese sangrado silencioso en la anatomía política dominicana. Mientras otros cuerpos, digamos que el PLD puede ser el hígado, tiene un hígado graso, para decirlo, para ponerlo. Mira, el PLD, por el lado morado, ese morado que tú ves es hígado graso. O el lado blanco, que era, digamos, la vesícula. Hay que extirparte la vesícula del PRD porque no ganaron ni con qué caerse muerto en las elecciones. Entonces tú dices, eso es la democracia. No, la culpa la tiene Miguel Vargas Maldonado. No tanto. Tiene su culpa y es liderazgo que debe ceder. Ahora yo te pregunto, Polanco, que contéstamelo la próxima entrega cuando retornemos. ¿Tú crees que este país es de verdad que tiene una generación para sustituir al liderazgo vigente? ¿Cuál?
¿Dónde está? El único que sacó, yo me imagino que tuvo un buen desempeño, Abel Martínez por el PLD, pero fíjate, sacó un 10%. Pero tú dices, vamos a utilizar la palabra, la conceptualización de la vida dominicana. ¿Quiénes la están tomando? Todos los líderes del PLD y de su comisión política están debajo de la tierra escondidos. ¿Quiénes han salido? De esos muchachos, esos jóvenes, o esos no menos jóvenes, ¿quién es que va a sustituir ese liderazgo? Y en la parte de Leonel Fernández, los otros dos líderes estaban tuiteando ahí, peleando, bueno, un escenario también de debate, pero tuiteando. ¿Dónde estaban frente a las masas? ¿Dónde estaban las posiciones políticas que estaban exponiendo? Entonces, ¿cómo no vamos a deshacer, por ejemplo, del presidente Mejía en términos de su influencia sobre el liderazgo nacional? ¿Cómo? Si no parece un joven. Entonces, cuando tenemos joven, decimos que no sirve, que esto y lo otro, y suerte que ganó a un oportunismo de izquierda que yo no quiero ni mencionar. Suerte que Omar ganó la senaduría del Distrito Nacional. Entonces, no, estos 4 años nosotros necesitamos parte de ese liderazgo, aunque algunos de esos liderazgos ya por razones de fracaso van a tener que decir bye bye. Así que te dejo esa tareita que yo sé que te va a complicar la vida. Vámonos a un cambio, señores, vamos a retornar casi de inmediato. Estamos en tiempo medido. Hoy al que le sirve el pantalón que se lo ponga, venimos regados, es la verdad. Señores, muchas gracias a todas las personas que se quedan con nosotros, a los que se conectan con este programa, un programa democrático, como ustedes lo notan. Pues nosotros, en el partido fundamental que nosotros toda la vida vamos a tener, a veces nos desviamos, pero el partido fundamental es el Partido de la República Dominicana. Que lo tengan. ¿Qué cosa que ustedes no ven? Un debito, una cosa, llámenos la atención. Ahora, el partido de nosotros es el Partido de la República Dominicana, no el Partido Dominicano, que era de Trujillo, sino el partido de todos nosotros, que es la República Dominicana. ¿Usted decía, camarada? No, decía que, a propósito del planteamiento que señala que no se ve el potencial de relevo de ese viejo liderazgo del profesor Juan Bosch, de Peña Gómez, del doctor Balaguer, incluso Jacobo Magluta, que fueron los grandes líderes del 70, 80, todavía en el 90, estaban incidiendo en el quehacer nacional. Yo pienso que, contrario al pesimismo que tú señalas de que no ve potencial de jóvenes en la política, si bien es cierto que el liderazgo tradicional en los partidos, esa dirección hegemónica en los partidos no le ha dado muchas oportunidades a la juventud de desarrollarse, porque los únicos que tienen derecho a ser diputados, a ser regidores, ahora senador, en el caso del hijo del doctor Leonel Fernández, que dicho sea de pasada, es quizá el punto más luminoso que ha tenido estas elecciones, porque es un muchacho joven que ya, a pesar de su escasa edad, ya fue diputado, todavía es diputado, hasta que asuma la senaduría en agosto. Ese muchacho tiene un potencial tremendo, futuro, per se, no porque sea hijo de Leonel Fernández, sino porque ha mostrado tener el temple necesario para asumir responsabilidades de primera línea. Hablábamos del hijo de Pelucho Jiménez, en el caso del PLD, y así, reformistas, hay muchísimos hijos de reformistas que, si bien no han tenido la oportunidad de decollar en la política, sí tienen el potencial de convertirse en el futuro en los líderes del porvenir, porque no podemos quedarnos rezagados porque se nos fueron los principales líderes, ya cruzar los brazos y dejar a ver que si aparece un Fujimori como pasó en Perú. No, Polanco, la generación que tú mencionaste sí tuvo su relevo. El relevo de esa generación fue Leonel Fernández, fue Danilo Medina, fue Miguel Vargas Maldonado, fue Hipólito Mejía. Ese relevo de los líderes que tú mencionaste anterior, de los Balaguer, de los Bosch, de los Magluta y de los Peña Gómez. Eso fue el relevo. Pero no se desarrollaron desarrollaron porque lo empujaron. No, está bien. Es como un carro cuando se queda y lo empujan. Lo que te digo es que hubo un relevo. Lo que pasa es que ahora, los relevos duran años. O sea, para que Danilo Medina pudiese ser lo que es hoy,
Estamos hablando de muchos años de trabajo hasta llegar a donde está hoy. Lo mismo Leonel Fernández, lo mismo Hipólito Mejía, que ocupó posiciones relevantes en la administración del presidente primero Guzmán y luego Salvador. De Antonio Guzmán, fundamentalmente Antonio Guzmán, que fue un líder del sector agropecuario y se perfiló porque tampoco hablamos de dirigentes, hablamos de líderes. Los líderes nacen, tienen esa vocación. Ese muchacho que ganó la senaduría del distrito, yo creo que si él mencionó 4 veces el nombre de su papá en la campaña fue mucho. Y en una de esas ocasiones lo hizo con mucha dignidad, cuando le dijo al candidato contrario que si pretendía ponerlo a pelear con su padre, le hizo una cita bíblica. Pero es el liderazgo. Acuérdate que Balaguer, a una muchacha que ya hoy es una señora mayor, le dijo, esta líder etérea, que aquella vez que era la presidenta y la candidata del MIUCA era, ¿te acuerdas? Sí. Tú encuentras también mucha gente que ha pasado ahí, hasta uno que tenía un burro, que era candidato a síndico, Coride. Todas esas cosas no importa, eso no es lo que uno se refiere. El Partido de la Liberación Dominicana tiene valores importantes en su seno. Unos valores importantes se fueron a fuerza del pueblo. El Partido Revolucionario Moderno es una cantera de dirigentes que estaban en el PRD, muchos de los cuales ya comienzan a descollar como líderes. Sin embargo, lo mismo que en la economía, en la política hay una oligarquía que domina. Lo mismo que en la economía, olvídate, podemos dar pataleo para acá y para allá y tú conoces a la familia que dirige en este país. No te la voy a mencionar, pues tú la conoces. Y en política tú dices, ¿con quién hay que hablar? Ya, ¿no? Esa es la oligarquía partidaria. Sí, lo que pasa es que cuando una democracia, vamos a ver esto, miren, en la medida en que un país avanza, lo que avanza es su burguesía, lo que avanza es el capitalista que pone su dinero en una combinación con los trabajadores, con la maquinaria para generar riqueza. Pero en la medida en que tú haces tesorería, que tú tienes 5.000 millones de dólares, ¿cuántos millones de pesos? Tú estás haciendo tesorería, tu dinero camina hacia lo que están trabajando en empresas. Tú dices, yo tengo tanto cuarto, déjame decirle a la manicera si ellos quieren recibir un dinero, una parte mía, que me den un porcentaje mayor al que me están dando en el banco tal. O yo voy a sacar mi dinero fuera del país porque me dan más, o yo voy a tal cosa. Ya los oligarcas tienen demasiado cuarto. Eso pasa con el liderazgo político, tienen demasiado poder. Si tú no hablas con Hipólito Mejía, para cualquier cosa que pase aquí, tienes que hablar con él. Si tú no hablas con el presidente, esté o no esté en el poder, si tú no hablas con Leonel, si tú no hablas con Danilo, y para de contar. Sí, pero oye lo siguiente, los últimos procesos electorales, y particularmente este proceso de ayer, domingo, le están mostrando al país, pensante, que hay que hacer una recomposición de las fuerzas políticas del país. No es posible que nosotros sigamos teniendo 24 partidos políticos en un paísito de 8 millones de habitantes y 8 movimientos políticos que se asocian, que están para el clientelaje. Te pongo este ejemplo, te interrumpo para ponerte esto. En las elecciones anteriores de 2020, el PLD fue con 24, o 22 creo que era, entre 22 a 24 partidos, exactamente lo mismo que tenía el gobierno de ahora. ¿Cuánto llevó el PLD? 0. ¿Tú sabes por qué? Porque el PLD no tenía nada que dar. No, es que óyeme, es precisamente lo que yo te digo. La realidad es que hacia donde apunta el futuro político de este país y ya tenemos ley de partido, ya tenemos una serie de reglamentos que comienzan a decir que hay que cambiar el statu quo, que esto no puede seguir. ¿Tú crees que aquí hay un líder en la Cámara de Diputados? Vamos a sacar a nuestro amigo Pacheco de juego. Saquemos a Pacheco. Pacheco es la expresión popular, viene de un barrio populoso, Cristo Rey, y ha sido presidente varias veces de la Cámara de Diputados y ha tenido que meterse a veces debajo de la mesa de la Cámara de Diputados porque a tiro limpio lo iban a sacar de ahí, su propia gente en un momento determinado. Pero saquémoslo a él para que no entorpecer el análisis que te voy a decir. ¿Tú crees que un presidente de la Cámara de Diputados de la calidad de Atuay de Camps, de la calidad de Danilo Medina y de la calidad de Abel Martínez,
esos dirigentes fueron arriba de una vez a Grandes Ligas, jugaron Grandes Ligas, ya están en Grandes Ligas. Pacheco está jugando Grandes Ligas, hay que contar con él, pero cuando tú encuentras, por ejemplo, que en estas elecciones deja de operar nuestro amigo José Horacio, de Opción Democrática, caramba, entra un progresista, entra una gente que es bueno, que trabaja 24 horas en el Congreso, en procura de la ciudadanía global, y de repente, no va, porque la matemática no le dan, faltan que yo cuántos votos, ya no está. Sí, eso es lo que yo te digo, y sin embargo, anda uno con una cosa que va a la frontera, cae preso, qué sé yo, tú sabes lo que un 2% de los votos en manos del cobrador, al cual yo pienso que debe estar haciendo un buen trabajo, por eso le dieron 2%. ¿Por qué? Porque igual que la derecha grande en América Latina, se agarran de una de las falencias. No, ese cáncer hay que quitarlo, qué sé yo cuánto. Las falencias que tiene la sociedad en sentido general e imponen reglas de privilegio, como está pasando en Argentina. Lo primero que hicieron fue quitar los comedores económicos, que no coman nada, que eso se está gastando demasiado cuarto en los barrios, que no coman. Y el que no pueda estar vivo, que se muera. Así, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, en el caso del triunfante Partido Revolucionario Moderno, la realidad de lo que sucedió ayer en el Distrito Nacional le dio una bofetada sin mano. ¿Tú crees que es posible que prácticamente a días ya de las votaciones, ese partido se haya dado el lujo de salir de una dirigente importante de su partido, con tradición incluso de familia, porque su padre viene siendo dirigente de hace muchísimos años de ese partido, sacarla para meter a un, como dicen cuando... un advenedizo, uno que llega de fuera a imponerlo y que al final de cuentas tienen que cargarlo al hombro como una mochila para tratar de que pase, y aún con todo el apoyo incondicional del gobierno, del presidente y en parte del partido, porque yo digo que si vemos los resultados del PRM como partido y vemos los resultados en el Distrito Nacional y vemos los resultados de su candidato a senador, es evidente de que hubo fraccionamiento, hubo mucha gente del PRM que no votó por ese candidato a senador. Pero ese candidato como quiera gana, porque ahora lo nombran en el gabinete, olvídate. Es decir, hay gente que va, y yo quiero recrearle a ustedes, ojalá, yo no sé dónde estará ese folleto, pero hay un folleto que yo le di hace muchísimos años que se llama Las 7 patas del gato, que se refiere a los vicios de nosotros, en un tipo de sociedad como la nuestra, la pequeña burguesía. Entre ellos está el oportunismo, entre ellos está el sectarismo, entre ellos está el arribismo. Cuando yo vine al estudio para relajar con los muchachos, yo dije, qué bueno, ganamos, carajo, que sigo ganando. Porque es lo que te dicen a ti, rápidamente, ¿quién ganó? Vive el que ganó y se acabó, porque yo quiero estar arriba. Vive el rey. Sí, ha muerto el rey, vive el rey, yo quiero estar arriba. Mira, nosotros, esta sociedad, bueno, yo te dije a ti antes de las elecciones que veía con mucha preocupación tanto políticos que quieren ser periodistas, tanto periodistas que se han enganchado a políticos, y tú dices, bueno, y yo vi al presidente sentado en un podio, en un salón, escuchando a un periodista que yo no sé si estaba hablando como periodista o estaba hablando como político, anunciando su adhesión, lo que pudo haber hecho con una cartita al presidente. Presidente, ¿estoy de acuerdo con usted? Se equivocó y le dio el nombre de otro. No, y yo me refiero, porque es amigo mío, me refiero a José Laluz, yo no lo veo mal. Lo que yo no encuentro es cómo fue que habló, si como periodista o como político. Porque le mando una nota al presidente y le dice, presidente, yo estoy de acuerdo con usted y mire, cuente conmigo. Y ya. Porque, y es lo mismo que el político. Tú ves la televisión llena de políticos que dicen, nosotros los comunicadores, qué sé yo cuánto, y después hablan, no, porque nuestro partido va a ser tal cosa. Un momentito, caballero, explíqueme, ¿cuándo es que usted me está hablando como político y cuándo usted me está hablando como informador, comunicador u orientador? Los medios están llenos de médicos, de abogados, de ingenieros, de agrónomos, ejerciendo como comunicadores. Y yo te decía en una ocasión anterior que de qué está el Colegio Dominicano de Periodistas. Sí, no lo puede la ley, acuérdate que cambiaron la ley, que por eso renunciamos, en un momento nos fuimos del colegio. La ley... sí, pero todavía el artículo 4 y el artículo 5 de esa ley, la ley actual, que es la ley 1091, dice quiénes son los que deben ejercer el periodismo. Sí, pero no le dice a los otros que no deben ejercerlo.
No lo prohíbe, porque la prohibición tiene consecuencias. No, lo que pasa es que quieren meter un subterfugio, una media verdad, en el sentido de que todos los ciudadanos tienen derecho a expresar sus opiniones. Sí, es verdad, usted tiene derecho a escribir un artículo como especialista de la medicina, como especialista de la agronomía. No, y hablar de lo que quiera. Lo que pasa es que el periodista es el cotidiano que vive de esa profesión, que vive de una profesión y que está establecido incluso en un decálogo profesional, porque no vamos nosotros a enumerarlo aquí, código de ética pero resulta, lo que yo veo es que de repente, fulano de tal, yo soy candidato a diputado por tal partido, pero yo soy comunicador, ¿está bien? Entonces, tendrá que decir, cuando está hablando en un programa diario donde le pagan por periodista y no por candidato a diputado, ni a senador, ni a nada de eso, decir, bueno, en este momento, señores, yo quiero decirle a ustedes mi condición de candidato a diputado, yo quisiera señalar esto y lo otro. Entonces, bueno, está hablando de político, ahora está bien, dime. Pero de repente tú no sabes de qué te está hablando. Cuando te está hablando de la farándula, te está diciendo que cuando yo sea diputado, eso se va a resolver, esa cosa no va a volver a ser. Un momentito, caballero. Y usted acude toda la tarde o toda la mañana a un periódico, a una radio, a una televisión, o escribe, dígame cuándo usted me habla como político y diga cuándo me habla como periodista. Habría que ser así. ¿Qué hacemos? Y eso, de verdad que daña. Nosotros no sabemos ni en qué pie estamos parados globalmente. Pero finalmente yo te quiero decir que lo que pasó ayer es lo que las condiciones y que el aporte de cada quien resultó. Yo no creo, me ganó el sistema, me ganó el gobierno, me ganó otra cosa, nada. ¿Cuál fue su aporte? Exactamente el 30% global que se le adjudica en las elecciones del presidente Leonel Fernández es hasta donde él pudo llegar. Razones diversas, pero es ahí. El 59% que ganó el presidente es donde él llegó. Ellos querían un 70%. Bueno, usted llegó a un 58, 59, no sé cuánto va a terminar. Y el 10% del PLD revela que hay una crisis. Ahora, no soy yo que lo tengo que hacer diagnóstico, ahí están los papelitos. Yo oí a alguien de la dirección del PLD decir que si el liderazgo del PLD, que está dividido entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, que son los mismos miembros, lo único que cambia el color, uno morado y otro verde, que deberían los dirigentes quitarse del medio y dejar que esos dos partidos se fusionen de nuevo si pretenden en el futuro no muy lejano tratar de volver al poder, porque divididos no van a llegar. No vamos, pero a veces la suma no divide, la división no es resta y viceversa en política. En política 2 más 2 no son 4. Veremos a ver. De todas maneras, tú y yo hemos hecho buenos análisis, camarada, y lo vamos a poner para el miércoles vamos a estar otra vez analizando esto, porque mañana es el programa de Kirsi de padre a hija. Nos vemos, señores, con la gracia de Dios estaremos de nuevo con ustedes el miércoles nosotros dos y mañana yo estaré con Kirsi Mejía de padre a hija. Nos vemos.